ocasión decidimos iniciar nuestro programa precisamente con este curso que es Reformas Legales y Fiscales para el Sector Inmobiliario en el 2021. Y pues mejor que nadie, pues recurrimos a Kira, quien es una experta en el tema y quien estamos seguros que nos va a poner al día en estos temas tan relevantes. Kira, buenos días. Bienvenida. Hola, muy buenos días. Marifer, te agradezco esta atenta invitación. Les agradezco a todos los amigos de AMPI que me hayan invitado esta mañana a platicar de un tema tan importante como es las reformas fiscales para este año. Es un tema efervescente, un tema que da siempre un poquito de temor porque finalmente nos obliga a tomar ciertas decisiones y precauciones dentro de nuestro negocio. Y bueno, para quien no me conoce, yo soy Kira Iris, soy abogada, estoy especializada en materia fiscal, soy directora de la firma de abogados Iris Abogados. Y bueno, pues saludo a todos con mucha alegría, deseándoles un excelente inicio de año, un excelente comienzo y que lo que hoy podamos platicar les pueda servir para tomar decisiones en su negocio y en sus relaciones comerciales. Voy a compartir una pequeña presentación que armé para todos ustedes y no sé si me das compartir pantalla, Marifer. Sí, la puedes compartir. Ay. Sí, la puedes compartir, Kira. Ok, entonces déjame, aquí le muevo a mí. Iris, ¿andas por ahí? Aquí estoy. No, le decía pantalla, pero ya. Estamos viendo tu pantalla, Kira. Ok. Bien, pues toca hablar este año de la reforma fiscal 2021. Esta reforma fiscal 2021, realmente si hacemos un análisis comparativo con lo que se trabajó el año pasado y con las reformas que tuvimos el año pasado, no hay un gran cambio en esta reforma fiscal. Simplemente hay una puntualización y nuevas reglas para ciertas cosas. Y lo vamos a ver porque, fíjate, Marifer, y veo que están aquí otros amigos que conozco, que ya el año pasado teníamos todo el tema de las plataformas digitales. Este año cambian las reglas del juego y tenemos ciertas precisiones en el uso de plataformas digitales. Y esto nos interesa a nosotros como parte de AMPI porque nos dedicamos al negocio de la renta vacacional. Entonces, este tema definitivamente es un tema que sufre ciertos cambios. Hay otros que no, como lo vamos a ir viendo. Bueno, primero, antes de entrar a la ley de ingresos, me gustaría un poquito hablar del contexto económico en el cual pues vivimos en nuestro país y evidentemente el contexto internacional. Como ustedes pueden saber, pues hemos vivido una pandemia, hemos vivido una crisis sanitaria. Esa crisis sanitaria, pues evidentemente ha repercutido en una crisis económica. Nuestra entidad, que es una entidad turística, pues evidentemente durante varios meses se vio afectada en cuanto a que no teníamos turismo y no teníamos actividades relacionadas con el turismo. No obstante, bueno, nuestras autoridades negociaron el hecho de que la actividad de turismo y la actividad de la construcción fuera por decreto determinada como una actividad esencial o principal
pues esto dio la oportunidad de que no se cancelara o se restringiera la actividad turística o la construcción en un 100%, sino gradualmente empezó a operar de un 30% a un 60% y bueno, casi a un 100%. Evidentemente, pues se ha estado jugando con estos tiempos del semáforo y sobre todo pues para proteger a la población. No obstante, como ya se ha hablado en diversos foros, pues esta crisis de salud pues ha tenido una afectación. En el estado de Quintana Roo, los que nos dedicamos a atender diversos clientes, pues pudimos observar de primera mano que muchos hoteles cerraron sus instalaciones, que centros de hospedaje cerraron sus operaciones, que muchas personas regresaron a sus lugares natales o a otras ciudades porque habían sido despedidas por estos centros de hospedaje enormes que tiene la Riviera Maya y todo el estado de Quintana Roo. Tenemos también que de alguna manera la actividad de la construcción en algunos desarrolladores fue algo que tomó mayor tiempo. Pudimos ver cómo los bancos tuvieron que salir al quite y ofrecernos de alguna manera refinanciamiento, reestructuras en nuestros créditos o deferimiento de pagos, y que esto también nos llevó al deferimiento de ciertas obligaciones y compromisos que tenían los comerciantes y las personas de negocio. De alguna manera creo que todos los que tienen empresa tuvieron que ajustar sueldos y salarios, ajustar jornadas de trabajo. Entonces, definitivamente creo que nadie nos puede hablar de una experiencia que hemos tenido y que hemos vivido en carne propia y de una situación económica que trae como consecuencia la pandemia. Eso es un primer punto. Otro segundo punto que creo que es importantísimo considerar, pues que en razón de que en otros estados el semáforo es rojo o que el semáforo ha limitado la actividad en trabajos en centros de trabajo, pues ya tenemos esta nueva ley de teletrabajo que va a permitir que la gente haga ya su trabajo desde casa. Y no sé, quienes han tenido la oportunidad de leerla, pues al patrón nos da la obligación de darle todos los instrumentos de trabajo, hasta una silla ergonómica, al trabajador que realiza su trabajo desde casa. Esto quiere decir que todos los instrumentos, una computadora, papel, impresión, plumas, todo el kit que ustedes le dan a sus trabajadores para poder realizar una actividad, van a tenérselos que proporcionar. Y bueno, una silla ergonómica que me llamó mucho la atención de la ley del trabajo. Y evidentemente los trabajadores van a poder establecer digamos, su horario de trabajo y el patrón va a tener que respetar ese horario de trabajo. Si mi horario de trabajo es de 8 a 3 de la tarde, yo como trabajador después de las 3 de la tarde puedo no contestarle al patrón. Y esto es lo que ha venido generando esta situación de la pandemia y evidentemente esta situación de la crisis sanitaria y económica, pues para generar nuevas modalidades de trabajo. ¿Qué sucede? Que también, pues muchas personas dicen, bueno, pues si yo ya no tengo que ir a mi trabajo a realizar una actividad, pues puede ser que puedo realizar mi trabajo desde otra ciudad, en otro entorno y en un horario. Tan es así que hay gente que vivía en León, en Querétaro, en la Ciudad de México, pues ha buscado hospedaje en la ciudad de Quintana Roo o en Yucatán, porque evidentemente con una computadora, un escritorio, papel y pluma, pues pueden realizar su trabajo, lo cual ha disparado la demanda de centros de hospedaje, la demanda de casas en renta para muchas de estas personas que se van a trasladar al estado de Quintana Roo para realizar un trabajo a distancia. Hace poco platicaba con un cliente que tenemos en León, Guanajuato. Algunos de sus directivos altos
pues no pueden ir a trabajar a la Ciudad de México, a los centros de la Ciudad de México, porque están en semáforo rojo, y algunos de ellos los están moviendo a Quintana Roo y los están moviendo a Yucatán, incluso con gastos pagados. Ellos van a pagar una renta y poder desarrollar este trabajo. Esto es un dato que les quería dar. Otro dato que tenemos, pues ustedes ya lo saben, y los que leen los periódicos como yo, pues podemos ver todo el relajito que se trae en los Estados Unidos con las elecciones de Biden y Trump. Esto ha permitido también ver cómo juega la divisa. Ustedes han podido observar el dólar, un día alto, un día bajo, un día más bajo. Y evidentemente a muchas personas que viven en Estados Unidos y este conflicto que se ha dado en Estados Unidos y este enfrentamiento entre dos fuerzas que son Biden y Trump, el rompimiento de ciertas instituciones legales en Estados Unidos, los grupos de rebelión, el racismo y demás, pues ha abierto la posibilidad para que ciertos capitales miren otros países con inversión. Hay gente que está viniendo al Caribe mexicano por estas razones y está buscando oportunidades de negocio. Obviamente están estudiando estas oportunidades de negocio. Y pues por otro lado, nosotros tenemos aquí pues muchos cambios con pues un gobierno y un congreso por mayoría con un grupo parlamentario. Hemos visto una serie de leyes que se han venido dando con este grupo parlamentario. Nuevamente tenemos el aumento de la gasolina y otros factores que al tener un aumento de la gasolina y al tener un aumento del salario mínimo, pues vamos a tener aumento en otros costos indirectos. Entonces, también el contexto en México es un contexto complicado. No hablo del estado de Quintana Roo, hablo de todo el país, ¿no? Si ustedes platican con gente de Puebla, gente de la Ciudad de México, pues podrán ustedes saber más o menos que sus actividades están paradas, que muchos locales se han desocupado y que mucha gente está buscando nuevas oportunidades de negocio en otras entidades. Y bueno, yo creo que estratégicamente Quintana Roo y los que vivimos en este lugar, que es un lugar hermoso y que debemos seguir trabajando para mantenerlo hermoso, y hermoso significa pues seguir trabajando para mantener desarrollos sustentables, amigables con el ambiente, porque si no cuidamos el ambiente, pues vamos a tener graves problemas en el futuro con el estado de Quintana Roo y con las inversiones que hay en el estado de Quintana Roo, porque ese atractivo que tiene el estado de Quintana Roo, pues lo podemos perder si apostamos solamente a ganar dinero hoy y no vemos el futuro, ¿no? Entonces, esta es una reflexión para los desarrolladores y obviamente pues para los asesores como ustedes y como su servidora. Esto es a grosso modo el contexto en el que estamos el día de hoy. Si yo voy a, déjenme mover aquí esta pantallita. Bueno, tenemos aquí, ustedes lo ven bien, ¿verdad? Tenemos los ingresos estimados por recaudación de impuestos. Esto es lo que sale en la ley de ingresos de la Federación, y tenemos que, respecto a los tributos, lo que se estima recaudar para el ejercicio 2021, tenemos que de impuestos sobre la renta se estima recaudar 1.900.000 billones de pesos, para el impuesto al valor agregado un 0. billones de pesos, para el impuesto especial sobre productos y servicios un 0.5 billones de pesos. Tenemos otros datos aquí importantes. Se estima un tipo de cambio promedio frente al peso de 22.1 y bueno, se habla de una inflación del 3% y un PIB del 4.6%. Quienes les gustan estos temas, pues me dirán, oye, Kira, pues dicen que no hay inflación. Y entonces, como no hay inflación, no nos debemos de preocupar, porque es la misma inflación que hemos Disculpe, sí.
Perdón, licenciada, soy Ilka, buenos días. Es que no se ha cambiado el slide de donde está hablando. Seguimos viendo el primer slide de su presentación. No sé si se vaya cambiando. Sí, y de hecho, esta es la que tenías y ahora estoy en esta. ¿La ves? Pues yo solo, no sé si el resto, pero yo solo sigo viendo la primera, la de que dice Reforma Fiscal 2021 y su nombre. Ya puse la ley de ingresos y ahorita estoy en esta. A ver. Déjame ver qué pasó. ¿Ahí la ves? Ya quedó, ahora sí. Gracias. De nada. Entonces, estaba comentando que tenemos, a ver acá, si puedo moverlo un poquito, que tenemos que lo que se estima por la ley de ingresos de la federación es que en el impuesto sobre la renta vamos a tener 1.9 billones de pesos que se estima recaudar. En el impuesto al valor agregado vamos a tener 0.9 billones de pesos y en el impuesto especial de productos y servicios vamos a tener 0.5 billones de pesos. Tenemos en promedio un tipo de cambio del dólar del 22.1, se habla de una inflación del 3% y un PIB del 4.6%. Si alguno de los que está aquí me puede confirmar, pues el año pasado, cuando hablamos de este tema, nuevamente hablamos de una inflación de un 3% y hablamos de un PIB del 4.6%. En promedio traíamos este tipo de cambio. No sé si alguien se recuerda del año pasado este tema que platicamos. ¿Hay algún valiente que tenga buena memoria y lo recuerde? Bueno. Ay, Dios mío. No sé qué hice. Bueno, es que tengo un problema aquí que me sale otra cosa. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Ok. Ok. Bueno, entonces tenemos este tema. Es muy importante estos parámetros porque cuando un país se dice que está en crisis, pues cuando su inflación es mayor al 3%, o dicen que los monstruos se desatan cuando la inflación es mayor de los parámetros de un 3 y un 5%. La realidad de las cosas es que este es el dato que nos ha dado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Habría que realmente hacer un análisis financiero si este parámetro es el que realmente estamos viviendo, pero estos son los que nos dan las fuentes oficiales. Perdónenme por ahí. Bueno, tenemos en las tasas aplicables, es que quisiera cerrar aquí todas estas pantallitas porque si no me pierdo. Pero no me sale. Bueno, tenemos aquí las tasas aplicables. Realmente no han variado de lo que teníamos el año pasado a este año. Tenemos tasas aplicables en retención de ISR por bancos del 0.97%. Tenemos en recargos por prórrogas en el pago de impuestos el 0.98 sobre saldos insolutos. Tenemos recargo por pago en 12 meses del 1.26 mensual y tenemos recargos por pagos de 12 a 24 meses del 1.53
y tenemos recargos por pagos mayores a 24 meses. Realmente esta tabla no ha variado. Sigue siendo la misma tabla que mantuvimos el año pasado y no ha variado la tabla, ¿no? Entonces, es un punto que no debemos de ver un cambio, simplemente conservamos las mismas tablas, pero vienen otras sorpresas interesantes. Bueno, voy a la siguiente lámina. Si en el tema del impuesto sobre la renta... Mira, no está cambiando la imagen, seguimos en ingresos estimados por recaudación de impuestos. A ver. ¿Serán las flechitas hasta abajo de la pantalla, abajo a la izquierda? Es que... ¿Ahí la ven? Sí, se ve. Donatario. Sí. ¿Se ve? Aquí me quedé. Nuevamente, aquí hay el tema de... Voy a dejarla manualmente porque parece ser que hay problemas, ¿no? Bueno, tenemos los estímulos fiscales. En los estímulos fiscales, realmente tenemos lo mismo que el año pasado, la enajenación de libros, periódicos, revistas y deducción adicional, pues realmente es un 8%. O sea, no cambió del año pasado a este año. La adquisición e importación de diésel y biodiesel, el peaje pagado de contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre, el uso de combustibles fósiles en sus procesos productivos y titulares de concesiones mineras. Siguen teniendo estos grupos estímulos fiscales. Evidentemente, pues en ninguno de estos nosotros nos encontramos a menos de que tengamos una transportadora y utilicemos diésel para transportar. Lo de las tasas aplicables era lo que hace un momento comentaba, que tenemos en tasas aplicables, y en esas tasas aplicables pues tampoco ha habido una variación. En lo que es recargo por prórroga, recargo por pago en 12 meses, recargo por pago en 12 o 24 meses, pues normalmente es cuando yo ya tengo que cumplir con una obligación fiscal y no puedo pagar, ¿no? Nos pasó en este periodo que muchos clientes no podían pagar la anual del 2019 en el 2020 porque pues prácticamente viene la pandemia y tienen que cerrar sus establecimientos y no tienen dinero para afrontar el pago de sus empleados. Entonces, pues muchos de ellos optamos por no pagar los impuestos anuales y evidentemente poder afrontar los gastos de operación. Estas empresas empezaron a vivir ciertos esquemas de requerimientos por parte de la autoridad fiscal, nos fuimos a Prodecon y a través de Prodecon hicimos algunos acuerdos conclusivos y nos aplicaron los impuestos, los intereses por recargos, por prórroga en el pago de estos impuestos, lo cual al final pues salió mejor que tener que pagar todo el impuesto. Tenemos en el impuesto sobre la renta algunos temas a considerar. Si alguno de ustedes tiene alguna donataria, pues en el tema de las donatarias, el tema del impuesto sobre la renta afecta completamente. El límite, ¿qué pasa? Que tenemos algunas donatarias y aquí en el estado de Quintana Roo hay varias donatarias. Yo participo con una donataria muy de cerca, en la cual pues recogemos perritos de la calle y esta donataria, lo que platicaba yo con los directivos de la donataria es que si el día de mañana tenemos más ingresos que recibimos, por ejemplo, si mis donativos son 100,000 pesos y resulta que por otros servicios que yo puedo ofrecer como donataria son mayores mis ingresos
que mi donataria, pues que los que recibo por donativos puedo perder incluso mi permiso de donataria. Voy a poner un ejemplo. Ustedes conocen algunas de estas donatarias que se dedican pues a recoger los perros de la calle, a esterilizarlos, a buscarles un hogar. Si en una de estas donatarias que tienen que ver con animales callejeros, pues resulta que, voy a poner un ejemplo, ADO nos da 100,000 pesos en croquetas, pero viene Francisco Pavón y obtiene servicios de esta asociación civil por 150,000 pesos de servicios médicos, veterinarios para diferentes perritos, pues en un momento dado se puede perder el permiso de donataria. Tenemos aquí otros 3 puntos que quiero compartir de las donatarias. Y voy para allá. Tenemos, a ver, perdón. Es que no veo, está muy chiquito. Y bueno, aquí lo que tenemos de las donatarias es que en un momento dado estas donatarias pueden revocarles el permiso por el no buen manejo de sus ingresos. Las donatarias nos están obligando a todas las que tenemos una donataria a expedir comprobantes como fiscales, el CFDI, y especificar también, a pesar de ser donataria, si el donativo es en efectivo, es en especie, la cantidad, cuando son donativos en especie, vamos a suponer que Mosquito nos donó 10 bolsas de croquetas para perritos. Entonces, la factura que él tiene por la compra de esas 10 bolsas me la tiene que dar a mí y yo le tengo que emitir a él una factura y atrás de esa factura tengo que anexar la factura de compra de las 10 bolsas de croquetas, de tal manera que yo cumpla con lo que establece la ley en la materia. Tenemos que estas donatarias no reciban donativos de empresas que están en el listado o las listas negras del SAT. Vamos a suponer que pues hay una pagadora que me dona, no sé, 50 bolsas de croquetas, pero resulta que esa empresa que a mí me dona las 50 bolsas de croquetas aparece dentro de la lista de los contribuyentes que persigue el SAT. Entonces, eso no me lo van a hacer deducible y corro el riesgo de que me quiten mi permiso como donataria. Bueno, aquí también hay reglas para los socios o intermediarios, en el sentido de que ellos también estén en el cumplimiento de sus obligaciones. Fíjense que esto es un tema muy importante y lo vemos en las donatarias, pero yo supongo que ustedes a través de sus contadores y los que tienen personas morales, pues ya todos los socios accionistas nos han pedido pues mandar un aviso de socio accionista. O sea, soy socio accionista de la empresa Iris Abogados, pues tuve que mandar mi aviso de que soy socio accionista de esta empresa o socio accionista de otra empresa. Y aparte, cuando yo doy ese aviso, tengo que mandar información fiscal mía. Pues en las donatarias pasa lo mismo. Cuando se ha revocado la autorización para recibir donativos, aquí esto es otro punto muy importante. Las donatarias que no cumplan con estas reglas en cuanto a sus donativos, expedición de comprobantes de CFDI, información de sus socios o asociados y no cumpla con emitir comprobantes a terceros, pues les pueden revocar el permiso como donataria. Normalmente la consecuencia o la infracción que hay cuando estas personas pierden el permiso de donataria es que todos los bienes que sean parte de la donataria o sean parte del activo de la donataria, estos bienes los va a tomar la Secretaría de Hacienda y los va a dar a un tercero. Tenemos aquí, este punto me quiero detener fuertemente porque muchos de los que estamos aquí
hemos tributado con la figura de asimilados a salarios. ¿Qué quiere decir asimilados a salarios? Bueno, pues muchos de ustedes recibían sus ingresos a través de un tercero y este tercero les daba un CFDI. Creo que yo lo he venido platicando en otros foros y he mandado información incluso al chat del AMPI, donde les digo que viene una fuerte persecución para asimilados a salarios. Y el tema es que van contra las pagadoras y van contra las empresas que están realizando estos esquemas, porque, bueno, pues ya es sabido que estas empresas no pagan los impuestos derivados de los asimilados a salario y muchas veces no tienen ni siquiera el subsidio al empleo para poder compensar los impuestos que se derivan de asimilados a salarios. Aquí dice que los ingresos mayores a 75 millones de pesos no podrán ser considerados asimilados a salarios. Bueno, dicen, no, bueno, pues yo por suerte no tengo esos ingresos y yo puedo seguir contribuyendo con la figura de asimilados a salarios. En lugar de pagar tal vez un impuesto por una comisión mercantil, me conviene más que me manden mi dinero como asimilados a salario. Aquí el tema que vamos a enfrentar para todos estos profesionales o para todas las personas que hemos recibido dinero por asimilados a salarios es que la autoridad está iniciando a hacer requerimientos para auditar a las personas que han recibido ingresos asimilados a salarios. Y normalmente lo que está haciendo el SAT es mandar una carta de invitación a estos profesionales y obviamente te invitan a que acudas a sus oficinas y te preguntan por qué has recibido estos asimilados a salarios, cuál es la razón de negocio porque tú hayas recibido estos asimilados a salarios. Y normalmente nos van a pedir que comprobemos la materialidad del servicio, o sea, ¿qué servicio ofrecimos? Yo ofrecí un servicio de agente inmobiliario y vendí una propiedad y aquí está mi contrato de comisión y aquí está esto y aquí está el otro, pues seguramente si ofrecemos ese tipo de información nos va a decir el fisco, oye, pues tú no debiste tributar este ingreso bajo la figura de asimilados a salario, tú debiste tributar este ingreso bajo la figura de comisión mercantil. Incluso nos ha tocado algunos arquitectos que los han requerido fiscalmente y bueno, hemos tenido que cumplir con una serie de requisitos desde exhibir título profesional, RFC, lugar de negocio, entregables, saber qué hiciste, dónde están tus planos, dónde está la documentación, dime cómo te recepcionaban esta información. A ver, explícame a qué empresa le prestabas el servicio para que te haya pagado como asimilados a salarios. Y obviamente cuando ya vienen con el que recibió el asimilado es porque ya auditaron a las empresas que pagaron a través de la figura de asimilados a salarios y estas empresas que han recibido el dinero van, las verifican y cuando las verifican ven, bueno, ¿y tú qué haces? Tú le pagaste a un arquitecto 3 millones de pesos, ¿qué proyectos tienes? ¿Qué terrenos tienes? ¿A quién prestaste este servicio? Y hacen una serie de compulsas y en algunos casos, bueno, lo que sucede es que el fisco le dice, oye, pues tú no me das razón de negocios, elementos contundentes, no me explicas por qué tú tributaste de esta manera y me parece que tu actividad es inexistente o no tiene materialidad. Y obviamente les dan la oportunidad de que regularicen su situación y que paguen el impuesto a través de honorario o a través del régimen que le corresponda. En otros casos los hemos podido resolver, pero hay unos que todavía estamos en proceso defendiéndonos. Por eso hay que tener mucho cuidado con el esquema de asimilados a salarios, porque es un esquema del cual hemos abusado todos. Y bueno, en el medio inmobiliario, esta era la manera en que a todos les pagaron. Y esta era la manera en que todos estaban muy tranquilos recibiendo sus comisiones sin tener que llevar una contabilidad, sin tener que manejar ingresos e egresos. Y en un futuro, pues decían, es un ingreso limpio. Yo sugiero que en este año lo platiquen con un contador o un asesor de su confianza y que revisen esta manera
de recibir ingresos porque es una manera que muy pronto va a desaparecer. ¿Qué pasó, Patricio? Hola, Pat, ¿quieres hacer una pregunta? Bueno, entonces, este es un tema a reflexionar. Tenemos el caso de muchas empresas en donde los socios accionistas, en lugar de retirar los dividendos, pues retiraron sus ingresos a través de la figura de asimilados a salarios. ¿Qué quiere decir? Pues que prácticamente contrataban un servicio de un tercero, ese tercero les daba una factura y ese tercero a través de otras empresas les pagaba el honorario a través de la figura de asimilados a salarios y a ustedes les daban un comprobante, un CFDI. Habrá que ver esos comprobantes de CFDI, qué concepto les facturaron, qué concepto ustedes prestaron, porque lo que está buscando la autoridad para auditar a este tipo de profesionales es la razón de negocio. ¿Y qué quiere decir la razón de negocio? Bueno, nos los especifica y nos los explica el Código Fiscal en la reforma del año pasado, pero también nos los explica las normas de información financiera. ¿Qué quiere decir esta razón de negocio? Que exista el fundamento, que exista la motivación por la cual yo presté este negocio. Yo soy abogada y digo que le presté servicios a Patricio Durante para hacerle un esquema de su gobierno corporativo. Bueno, entonces yo recibí ese pago a través de un asimilado a salario porque me subcontrató otra persona. Yo en ese supuesto tendría que acreditar mi título de abogada, mi cédula de abogada, mi contrato con los servicios que yo especifiqué. Ese contrato debe tener fecha cierta, lo que significa que debe ser ratificado ante un notario público. Y dos, mis entregables. ¿Qué quiere decir? Que le entregué a esta empresa su diagrama de gobierno corporativo, para ponerles un ejemplo. Entonces, muchas veces tenemos esos FDI que no nos especifican cuál es el servicio por el cual nosotros recibimos ese asimilados a salario. Y muchas veces la empresa que nos manda ese asimilado a salario, su objeto no corresponde a lo que a mí me pagó. ¿Qué quiere decir? Pues que me he topado como este arquitecto, esto es un ejemplo de la vida real, como los de Silvia Pinal, en el cual pues este arquitecto resulta que el que le pagó el asimilado a salario era una joyería y era un taller joyero y era un taller que se dedicaba a importar y exportar piedras finas y semifinas y a maquilar estas pruebas finas y semifinas y posteriormente de maquilarlas, pues de comercializarlas. Entonces, como que, ¿por qué este taller a ti, arquitecto, te ofrece, te paga este servicio? ¿Sí? O sea, ¿por qué te lo paga? Entonces, encontrar la razón de negocios, que quiere decir la relación jurídica, comercial, entre una empresa de joyería, una empresa que presta servicios, un arquitecto que presta servicios de diseño, y encontrar la razón de un tercero que le presta el servicio a la joyería, todo eso es lo que tenemos en un momento dado que justificar en un proceso de revisión. Ahora, ¿cuál es lo más delicado del tema del asimilado a salario? Que bueno, finalmente, posteriormente a una revisión fiscal, pues también la autoridad pudiera en cualquier momento darle vista a la autoridad penal para que inste una acción en materia penal. Y en materia penal la podría instar pues por lavado de dinero, por operaciones de organización criminal. Si es más de 2 millones de pesos, pues ya es un delito menor. Si es más de 7 millones, pues es un delito grave y ya es prisión justificada. Entonces, el mundo de los asimilados hay que tener mucho cuidado. Yo no quiero meterles miedo, porque no se trata esta reunión para meterles miedo, pero sí para que sean prudentes. Y sí para que, a ver, ¿cómo me han pagado?
cómo me han pagado y revisar todos mis FDI y la empresa que me pagó y cómo me pagaron y cuál fue la razón de negocios y tener esto claro. ¿Para qué? Para que en un momento dado, si falta algo, lo busquen y lo complementen, porque cuando llega la autoridad, pues prácticamente ahorita como se están implementando son revisiones electrónicas y si yo no la contesto, no la atiendo, no doy respuesta, inmediatamente ya inician el proceso sancionatorio. Tenemos aquí servicios digitales. Creo que este tema es un tema que a todos ustedes les encanta y me voy a detener en lo que es el hospedaje, porque veo que aquí tenemos, a ver, veo que aquí hay varias personas que manejan renta vacacional, me parece que Diego, y me parece que varios de ustedes están en el mercado del hospedaje. Y bueno, aquí traigo unas notas muy interesantes que me gustaría mucho compartir con ustedes. Esto evidentemente va a decir, pues Kira, no es nuevo, ya lo sabíamos, pero sí hay reglas nuevas. Por ejemplo, en la prestación de servicios de transporte terrestre a pasajeros y entrega de bienes, pues normalmente estábamos hablando de un 2.1%, para prestación de servicios de hospedaje en ISR es el 4% que te retienen, y en la enajenación de bienes y servicios y prestación de servicios es el 1%. Quiero comentar aquí, y solamente me voy a parar en lo que es la prestación de servicios de hospedaje, en lo que son las nuevas reglas del juego para renta vacacional. Voy a hablar concretamente de lo que son las personas físicas residentes en México. Personas físicas residentes en México, me estoy refiriendo a personas físicas que pueden ser nacionales o extranjeros residentes fiscalmente en nuestro país. ¿Qué quiere decir residentes fiscalmente en nuestro país? Que tienen un RFC, que tributan ante la autoridad fiscal en nuestro país. Bueno, estas personas residentes físicas en nuestro país que no superen su ingreso a 300,000 pesos anuales por renta vacacional, les van a retener el 4% del ingreso en concepto de ISR, ¿sí? Directamente la plataforma te lo va a retener. Vas a pagar el IVA y vas a pagar tu impuesto al hospedaje. Aquí el tema es que todas las retenciones que te haga la plataforma en razón del 4%, esa retención se entenderá como pago definitivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir pago definitivo? Definitivo, o sea, definitivo y en este supuesto no hay deducciones, ¿sí? Entonces, es muy importante que los clientes o las personas que tienen una casita, 2 casitas y no lleguen a este rango, pues pidan sus comprobantes de sus retenciones porque esos van a amparar el pago del impuesto, ¿sí? Bueno, evidentemente, esto es solamente para, pues tal vez mi mamá, mi hermana, ella tiene una casita y mi mamá tiene otra casita. Mi mamá ya no hace otra cosa más que rentar su casa de Cancún. Entonces, y su casa no excede los 300,000 pesos y mi hermana tiene otra casita en Playa del Carmen y su renta no excede de 300,000 pesos y no tienen otros ingresos. Mi hermana, estoy dando un ejemplo, se dedica a casa habitación y mi mamá pues es casa habitación. Pero si el residente que exceda de 300,000 pesos y que existan otros ingresos, siempre se considerarán estos pagos del 4% que te va a retener la plataforma un pago provisional. Habrá que mandar un aviso, eso es importante que lo consulten con sus asesores, sus contadores, las personas que los ayuden en el tema fiscal. Hay que cumplir con ciertas reglas y mandar un aviso que tengo estos bienes inmuebles
que recibo ingresos de esta renta vacacional, que esta renta vacacional es una parte de mis ingresos porque tengo otros ingresos profesionales. Entonces, aquí las plataformas nos van a retener el 4% del impuesto sobre la renta, vamos a pagar IVA y vamos a pagar el impuesto al hospedaje. Aquí, en este supuesto, que es el segundo caso, podemos aplicar deducciones, pero solo para la determinación anual del impuesto. Entonces, esto nos obliga a tener una contabilidad. En el caso de extranjeros que no son residentes fiscales en México, que viven en Italia, que viven en Estados Unidos, o de mexicanos que no viven en México, pero ahorita voy a tratar claramente el tema de extranjeros. Van a tener que pagar el 35% del impuesto sobre la renta sin deducciones, el pago del IVA y el pago al impuesto hospedaje. O sea, para estos extranjeros casi se va a un 52% de pagar el ingreso si no son residentes en México. Entonces, habrá que buscar una estructura para estos extranjeros diferente, que sea atractiva, en el cual haya una planeación y un mejor aprovechamiento de este ingreso. Las personas morales que se dedican a la renta vacacional, aquí hay varias. Evidentemente estas empresas solamente van a proporcionar la información a la plataforma y deben de llevar una contabilidad y deberán determinar el pago de sus impuestos provisionales o definitivos en razón de su coeficiente y su determinación de impuestos. En el caso de Tulum, aquí veo que hay mucha gente que está trabajando en Tulum. Les voy a contar otro tip efervescente. Pues van a requerir licencia de municipal y estatal. Para los que tienen las licencias municipales, les están pidiendo cumplir con toda la anuencia de protección civil, la licencia sanitaria, el permiso de operación ambiental y la licencia de uso de suelo de giro comercial, incluso del departamento y del condominio. Es un rollo, ¿eh? Yo ya estoy haciendo algunos de esos trámites y es un rollo porque, pues, como ustedes sabrán, pues también ahí se abre la puerta a la corrupción que nunca se cierra, parece ser mentira. Las licencias municipales también implican un costo en la gestión de la renta vacacional. Atención, la autoridad municipal en Tulum está revisando las páginas donde se ofrecen estos servicios y están iniciando a auditar. Entonces, pues para quienes manejan renta vacacional, ya es muy importante ver qué tipo de cliente tengo en esta renta vacacional, cuáles son sus ingresos, tiene otros ingresos y en razón a eso, ¿qué juego yo con este cliente? ¿Soy solamente una persona que le hace la recepción, me encargo de la administración, de la limpieza, de la atención al huésped, o soy el que le busca al cliente? O sea, ¿qué rol juego yo como inmobiliario ahí? Y eso evidentemente lo vamos a tener que llevar a un contrato de prestación de servicios en el cual se individualice claramente cuáles son las obligaciones del cliente y cuáles son las de ustedes. Obviamente estos contratos de servicio van a tener que prepararse de acuerdo a la manera o al esquema o a la forma o a la modalidad de negocio que yo tengo con este cliente y además a la situación jurídica de este cliente. ¿Ok? Voy al impuesto al valor agregado. Realmente esto tampoco cambia, no serán sujetos del IVA los proporcionados por instituciones de asistencia o beneficencia autorizada para recibir donativos. Y bueno, pues aquí les puse algunos de ellos. Esta regla no cambia, lo demás para IVA sigue siendo igual, no hubo modificaciones. Servicios de intermediación de bienes muebles usados, pues anteriormente no eran sujetos de IVA, ahora son incluidos como sujetos del pago de IVA. Quienes compran cosas por estas plataformas, yo por ejemplo, pues a veces sí compraba muchos libros de segunda mano y libros que
pues de ciertos autores que ya dejaron de publicarse y que me interesaba tenerlos porque soy una coleccionadora de libros, pues mala suerte porque ya voy a tener que pagar el IVA, no por el libro, sino por el servicio, ¿sí? Código Fiscal de la Federación, bueno, aquí es algo muy importante, les pongo un símbolo, porque esto significa que tenemos que cumplir con una triada, tenemos que cumplir con una serie de requisitos. Y aquí, en razón de negocios, me permito leer esta definición. La razón de negocios será aplicable como independencia del beneficio económico esperado. Se dota a la autoridad de la facultad de determinar los efectos jurídicos de un acto jurídico limitado al ámbito fiscal sin perjuicio de las investigaciones y responsabilidades penales que pudieran existir. Yo les he venido hablando un poquito del tema de la razón de negocio, ¿no? O sea, ¿por qué yo, como arquitecto, tengo una razón de negocios con un taller de joyería? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es esa relación jurídica? Esa relación jurídica es congruente, es materialmente viable, ¿sí? Cumplo con los requisitos de un contrato de prestación de servicios, un ingreso, una factura. Cumplo con los entregables, ¿sí? Bueno, en este tema de la razón de negocios, pues también la autoridad se está guiando para que ellos te determinen lo que tú debiste ganar de ese negocio. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad ahora con las facultades que tiene puede decir, oye, tú tienes un restaurante y desde que tú tienes un restaurante, tu costo de producción del restaurante es de un 30% y todo lo demás es tu ganancia. Entonces, lo que tú a mí me estás determinando como ganancia no tiene una razón de negocios y no tiene congruencia. Por lo tanto, estás omitiendo ingresos o estás haciendo un sobrecosto de tus servicios. Ahí el restaurante tendría que entrar a una defensa y decir, pues sí, en la normalidad todos los restaurantes tienen un costo de un 30%, pero yo tengo productos frescos del día, los mejillones que me llegan los traigo en avión, y mira, pues no me sale lo mismo comprarlos en el súper que mandarlos a traer porque son pesca del día. Entonces, ahí tendríamos que entrar en un tema de defensa y por eso hoy por hoy, pues también la administración de los negocios se vuelve un punto muy importante. Sus administradores deben de tener una buena comunicación con sus contadores y asesores para tenerle el respaldo documental. Ya no basta solamente tener una factura y un pago, hay que tener el respaldo documental para poder defender la razón de negocios. Bueno, pues para los que no sepan, pues el buzón tributario se va a regir por el horario de la Ciudad de México. Yo les decía a los abogados cuando estábamos estudiando la reforma fiscal, les digo, pues qué padre, porque yo gané 1 hora para mis términos, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú tienes que cumplir con una obligación, pues nos vamos a regir por el horario de la hora del centro. Un ejemplo, bueno, pues yo tengo 3 días para reportar cierta información que me requirió mediante una revisión electrónica al SAT, pues en esos 3 días se me vence a las 12 horas del día de hoy. Bueno, pues yo tendría que pensar que son las 12 horas del día, las 12 horas de la noche de la Ciudad de México, ¿ok? De la contabilidad. Esto es muy importante y viene muy de la mano con esta triada o este tema de razón de negocios. Fíjense que la mayoría de las personas, y me incluyo en esa mayoría, y lo que he aprendido durante todos estos años trabajando con los clientes, es que el cliente, al menos en este país, a lo que menos le ha dado importancia es a la administración y a la contabilidad, ¿sí? Es a lo que menos importancia le damos. Le damos importancia a que nos paguen, le damos importancia al marketing, le damos importancia a la atención al cliente, pero ese departamento es el departamento más
más descuidado y es el departamento que le damos menos importancia. Yo diría que es como el almacén donde metes todo lo que no sabes qué meter. Y hoy por hoy debemos entrar a limpiar ese almacén. Debemos entrar a limpiar ese cuarto y a sacar lo que no nos sirve y a limpiarlo y a ordenarlo, porque precisamente nuestro país y la economía de este país y la política económica de nuestro país va enfocada a recaudar. Va enfocada a recaudar. Y la manera de recaudar es a través de este terrorismo fiscal que ya estamos viviendo, a través de duplicar, triplicar las actividades de revisión, a través de ciertas reformas que ya estamos viviendo y también a que todo aquello que es fiscal y que antes era castigado con una infracción, ya entramos al mundo de lo penal y todo va a ser catalogado en el mundo de lo penal. Y penalmente nos vamos a enfrentar a procedimientos en los cuales la mayoría de los delitos fiscales son delitos graves y estos delitos graves tienen como consecuencia la prisión justificada. Y estamos viendo en muchas dependencias del Estado que ya están habilitando fiscalías especializadas en temas de lavado de dinero, fiscalías a los cuales ya les están autorizando a la policía que soliciten cualquier tipo de información fiscal que requieran, lo cual es muy peligroso. No sé si ustedes saben de esto, a mí me da pánico escénico. De hecho, nosotros estamos preparando un amparo contra ley. Les voy a comentar aquí una nota muy interesante. Dice, Quintana Roo acaba con el secreto fiscal. Policía tendrá acceso a datos de ciudadanos a partir de hoy. La policía podrá conocer la información fiscal de una persona con solo abrir una carpeta de investigación. A partir de hoy, cualquier policía o ministerio público podrá tener acceso a la información fiscal de toda persona, sea fiscal o moral, con el simple hecho de iniciarle una carpeta de investigación. Mientras a nivel nacional los diputados federales rechazaron la misma intención del gobierno federal, a nivel local, aquí en el estado de Quintana Roo, hay estas facultades. Y tengo otra nota que dice, el artículo 58 del Código Fiscal del Estado establece que las autoridades fiscales brindarán la información cuando la solicitud formulada sea para investigaciones probables por hechos tipificados como delito, siempre y cuando le efectúe el Ministerio Público y la Policía Ministerial, así como las autoridades judiciales en proceso. A mí esto me da pánico escénico. Estoy mandando esta nota al chat para que ustedes lo lean. Me da pánico porque, pues, si el Ministerio Público no entiende de asuntos de violencia familiar, pues yo quiero que entienda de asuntos fiscales, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de cuestiones fiscales con gente que no tiene una formación y que pueda hacer uso de nuestra información financiera y pueden, pues, como ustedes sabrán, iniciar un terrorismo fiscal. Y obviamente un terrorismo fiscal en el cual, si no somos bien asesorados, pues nos pueden sacar las perlas de la Virgen. Y bueno, regresando a la reflexión de la contabilidad, pues es muy importante nosotros, desde el momento que trabajamos en un polo internacional, pues ver con qué clientes estamos trabajando. Estos clientes, ¿qué son? Son residentes fiscales en México, son residentes fiscales en otro país, ¿bajo qué esquema vamos a trabajar? Vamos a trabajar en un esquema en el cual él va a recibir su tributo y aquí le vamos a retener el impuesto y él va a enterar sus impuestos en su país. Entonces tenemos que tratar
el tema de la doble tributación y checar tratados de doble convencionalidad. Es muy importante para los que son personas morales que echen un ojito a ver si tienen sus actas de asamblea. Actas de asamblea en el cual pues obviamente estén aprobando sus ejercicios fiscales. Hay muchas empresas que pasan 20 años y nunca han hecho un acta de asamblea donde están aprobando su balance anual. Ustedes dirán, no, es que la ley dice que no es obligatorio, que lo debo de cumplir en la ley comercial, pero no tengo una sanción. Mentira, sí tienes una sanción y el no tener esto al momento en que te lo requiera una autoridad fiscal puede ser la multa de 16,000 pesos. Entonces, creo que es importante aquellos que tienen personas morales, revisen sus actas de asamblea, revisen sus libros sociales. Las actas de asamblea para este ejercicio donde haya aumento o disminución social de su capital, deberán conservar el estado de cuenta de la institución financiera en la cual se puede acreditar el aumento de capital, los avalúos en causa de aumento de capital y el estado de cuenta o la balanza firmada por el contador. ¿Qué quiere decir esto? Pongo un ejemplo. Anteriormente, nosotros decíamos, bueno, vamos a aumentar el capital de la empresa a 500,000 pesos. Pero nunca se depositaron esos 500,000 pesos. O los vamos a pagar, pero nunca existió eso. Hoy por hoy te dice la autoridad, para que esa asamblea de aumento de capital sea válida, necesita haber atrás un respaldo contable. Y ese respaldo contable tiene que haber un estado de cuenta, tiene que haber una balanza, tiene que haber un depósito y demás. Aumento de capital por reserva o dividendos, conservar las actas y registros contables. Por ejemplo, muchas veces cuando nosotros hacemos reparto de dividendos, se supone que el reparto de dividendos debe de ser acordado en un acta de asamblea y debe de haber un estado de cuenta, debe de haber un estado financiero que determine qué era la procedencia del pago de dividendos. Capitalización de pasivos. Yo estoy lleno de situaciones así, de muchos clientes que vienen, constituyen las empresas. Pues como ustedes saben, ahorita al SAT, pues hay que tener alarmas para conseguir citas en el SAT, para dar de alta a una empresa. No sé si ustedes están viviendo esto. Hay gente que se va a Guadalajara, a Sonora, para poder obtener un alta ante el SAT. Finalmente ayer se liberaron citas y duró 1 hora la liberación de citas en el estado de Quintana Roo y en 1 hora se acabaron. Hay gente que busca citas en Chetumal, busca citas en Mérida y demás. Bueno, pues muchas de estas personas que ya constituyeron su empresa, que tienen inversiones y como sabemos, las ventas a veces es un tema donde tenemos que agarrar la emoción del comprador, no podemos perder mucho tiempo, pues muchas veces estas personas terminan pagando directamente la operación y el dinero no se depositó en la cuenta de la sociedad, ni mucho menos se pagó por la cuenta de la sociedad. Entonces, de alguna manera, estos bienes que adquiere la sociedad son un pasivo, y son un pasivo porque los debemos, o sea, son un activo desde el punto de vista de un bien inmueble, pero a alguien le debemos ese dinero. Entonces debemos de reconocer o esos préstamos o las aportaciones que hicieron los socios en la cual pagaron de manera directa la propiedad y lo aportan a la sociedad y entonces hay un aumento de capital. Lo mismo va a suceder con las actas de disminución de capital y reembolso de socios. O sea, a veces las empresas dicen, bueno, es que yo le presté y me está reembolsando. Bueno, vamos a disminuir el capital. Todo eso debe estar respaldado con movimientos contables, con estados financieros firmados por el contador y en algunos casos y en algunas empresas, pues hasta con un dictamen fiscal. Lo mismo va a pasar con la fusión, escisión. Hay que conservar pues los estados de situación financiera
hay que conservar también los estados de variaciones de capital, tanto contable, los papeles de trabajo, hay que tener un dictamen de la determinación de la COFIN y de la CUCA. Esto es más que nada, pues, temas para, pues, muy contable, muy técnico, pero lo que les quiero decir es que cualquier movimiento que ustedes hagan en su empresa, la tenemos que respaldar contablemente. Si vamos a pagar dividendos, si tenemos préstamos, si vamos a reembolsar dinero, debe estar respaldado con la contabilidad y esa contabilidad amarrado a estados de cuenta bancarios y a tener un reporte firmado por un contador. Tenemos enajenación a plazos con el público en general. Bueno, pues esto es muy interesante. Se entiende que se efectúan enajenaciones a plazo con pago diferido o en parcialidades cuando se expidan comprobantes fiscales en términos del 29A, segundo párrafo de este código, incluso cuando se efectúen con clientes que sean público en general y se difiera más del 35% del precio para que después del sexto mes y el plazo pactado excedan 12 meses. Hay que tener mucho cuidado con las enajenaciones a plazo. Nosotros adquirimos propiedades en plazo, se venden propiedades en plazo. Habrá que ver también estas empresas, cuál es su esquema al momento en que le venden al cliente. Si esto lo están reconociendo como anticipos. Si esto lo están reconociendo como anticipos, pues nos deben de dar un CFDI. Si no lo están reconociendo como anticipos, pues habrá que ver cómo lo están manejando fiscalmente y ver de tener una congruencia entre nuestro contrato y lo que se está manejando, ¿no? Esto va a ser todo un tema porque, pues finalmente ustedes dirán, bueno, a mí lo único que me importa es vender y ese es un tema del comprador y un tema del desarrollador, pero pues finalmente estos temas siempre a los asesores inmobiliarios les pega. Entonces yo creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Enajenación en escisión de sociedades. Bueno, aquí también, en el caso de escisión, pues debemos de tener las partidas de capital contable cuyo importe no estaban registrados en los estados financieros aprobados y la asamblea de escisión. Entonces, ya no voy a poder escindir así como anteriormente lo hacía, sino ahora hay que hacerlo de otra manera. Acuerdos conclusivos, tal vez para ustedes es algo tema muy técnico, pero creo que vale la pena. Tenemos algunas personas que las han revisado el SAT y en eso acudimos a Prodecon, interponemos una queja y bueno, finalmente después del acuerdo conclusivo vamos a tener 20 días para aportar elementos de prueba, ¿no? O sea, nos amplían el término. Eso es algo bueno para un tema de defensa. Pues, ¿dónde no van a proceder los acuerdos conclusivos? Pues en la solicitud de devolución de dinero, o sea, pues antes yo podía ir a un acuerdo conclusivo para la devolución del dinero, cuando hay una resolución judicial, cuando pues tengo facturas falsas o cuando estoy fuera de la ley, pues ya no voy a poder acudir a la Prodecon y buscar un acuerdo conclusivo. Anteriormente, la cancelación de sellos digitales, no sé si alguien sepa qué son los sellos digitales, pero son los sellos con los cuales tú facturas. Ahora es isofacto, 3 días. Antes eran 30 días, antes eran más tiempo, ahora son 3 días. O sea, es inmediatamente. Facultades de comprobación. Bueno, pues lo que yo les comentaba, que estas facultades de comprobación, pues normalmente son visitas domiciliarias o de gabinete. Lo que hemos visto el año pasado es que el SAT, incluso en plena pandemia, incrementó las facultades de comprobación a través de plataformas digitales. Entonces, es muy importante
tener nuestro correo electrónico. Yo les sugiero que todos los que tienen contabilidad y su contador les lleva esa contabilidad, que los dos tengan acceso a ese correo, que los dos puedan ver, porque pues a veces al contador se le puede olvidar y ustedes lo pueden ayudar, y tener mucho cuidado con los tiempos, porque no contestar, pues podemos estar ante una situación fiscal delicada. Esto es una novedad. Anteriormente, pues, y esto es una novedad incluso que nos debe preocupar a nosotros como prestadores de servicios, porque muchas veces alojamos empresas de nuestros clientes o somos representantes legales de nuestros clientes o manejamos dinero de nuestros clientes y somos el tercero de buena fe y ahí hospedamos a estas empresas. Pues pueden embargar nuestros bienes. También podemos verlo esto en otro tipo de situaciones, no necesariamente en el ejemplo que les comparto, sino también en las situaciones donde yo presto un servicio y hay un tercero que, vamos a suponer que yo contraté a una empresa constructora para que me hiciera una edificación y esta empresa constructora pues finalmente no pagó con ciertos impuestos, pues yo que soy un tercero ajeno a las actividades de esta empresa, pues el SAT podría asegurar mis bienes para obligarme en el pago. También hay que tener muy claro el tema de las pérdidas. El año pasado han estado auditando mucho las pérdidas y esto más para los desarrolladores que pues quieren acreditarse pérdidas que no tienen y si no están sustentadas contablemente esas pérdidas y esas pérdidas fueron ocasionadas por la compra de facturas y se ha detectado que estas empresas están en listas negras, pues muy seguramente este tema de pérdidas va a ir hasta el ámbito penal. Devolución de saldos a favor, bueno, pues quien tenga un IVA a favor, quien tenga un impuesto a favor y que requiera la devolución, pues ahora dice el SAT que en 20 días y después te van a auditar. Actualización del RFC, esto es un tema importante, los contribuyentes deberán registrar y mantener actualizada una sola dirección de correo electrónico y un número telefónico del contribuyente o de aquellos medios de contacto. Entonces ya el SAT cada vez quiere el contacto con el responsable directo y cada vez a todos los que somos representantes y apoderados, pues evidentemente nos van a exigir más y vamos a tener mayor responsabilidad. Fíjense que esto es algo bien importante porque a veces tenemos empresas que tienen muchas actividades. Compra, venta de bienes inmuebles, renta de bienes inmuebles, comercialización de rentas inmuebles, marketing de esto. Pero si tú no vendes y compras bienes inmuebles, de oficio la autoridad te puede disminuir esa actividad. Requisitos para la cancelación de un RFC por liquidación, cese o fusión, no estar sujeto a ninguna factura, por ejemplo, en el caso de las fusiones, cuando se fusionan dos empresas, pues siempre tenemos una empresa que va a dejar de existir fiscalmente. Entonces dice, bueno, para que tú me pidas la cancelación de tu RFC, no debes estar sujeto a una revisión, no debes de tener impuestos pendientes por pagar, no debes de tener proveedores que estén ubicados en lista negra y no debes de haber hecho operaciones simuladas. Bueno, pues prácticamente estas son las novedades del 2020. Realmente no hay muchos cambios. En la parte inmobiliaria yo creo que el cambio más importante es el tema de la renta vacacional. Para las personas morales deben de cuidar mucho el tema, las personas morales, revisar su contabilidad. O sea, cuando decimos empresa moral, pues revisar la situación contable, fiscal, jurídica de la persona moral,
pero también de los socios accionistas. Y debemos ver si estos socios accionistas están cumpliendo con sus obligaciones fiscales y cómo reciben su ingreso. Si ese ingreso lo reciben directamente de la empresa, cómo lo tributan. Si son socios accionistas, cómo reciben sus dividendos. Si han utilizado el esquema de asimilados a salario, pues habrá que hacer un análisis, una reflexión ahí muy, muy personalizada de cada sujeto y ver con quiénes están trabajando, porque pues en serio van en contra de las pagadoras, van en contra del outsourcing. No sé si ustedes han escuchado que estaban todas las cámaras de comercio en la Ciudad de México teniendo un coloquio con el presidente de la República, pues para defender el tema del esquema del outsourcing, porque pues el outsourcing no solamente es un beneficio fiscal, sino el outsourcing también te quita una carga administrativa muy grande. Y parece ser que no se llegó a un acuerdo. Entonces, eso va a tener que hacer un segundo análisis. ¿Cómo le vamos a pagar a nuestros empleados? ¿Vamos a seguir utilizando un tercero? ¿Qué riesgos vamos a correr trabajando con un tercero? Porque a través de ese tercero, pues, una parte de la nómina era fiscal y otra parte iba como asimilados. Ya no vamos a utilizar ese esquema, lo vamos a hacer de manera directa. Entonces, ¿cómo, si lo hago de manera directa y yo tengo personas que trabajan en mi empresa que ganan más de 20,000, 15,000 pesos, voy a enfrentar a que esos sueldos y salarios están topados por Seguridad Social e IMSS? ¿Cómo le voy a pagar la diferencia o cómo le voy a integrar su salario? Con los que son altos ejecutivos, ¿cómo les voy a pagar a aquellos que ganan 100,000, 200,000 pesos y que anteriormente estas estructuras hoteleras utilizaban, o cualquier tipo de empresa utilizaban el esquema de asimilados a salario? Yo creo que esos son temas de análisis y de ver cómo vamos a enfrentar esto, porque definitivamente ese paraíso ya se agotó. Habrá gente que diga, lo vamos a seguir haciendo porque yo tengo compañeros y tengo colaboradores y tengo amigos que me dicen, no te preocupes, Kira, lo podemos seguir haciendo y yo estoy bien conectado y tengo todo, tengo hasta validadas las empresas, las tengo auditadas, tenemos gente del SAT dentro. Bueno, y nos dan seguridad. Me he topado ahorita con empresas que ofrecen estos servicios que hasta nos piden a los clientes que siguen operando bajo esta forma de operar, pues su constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales. Entonces, son temas de análisis y evidentemente pues esto es algo muy general. Habrá que entrar al análisis de cada una de las operaciones que tenemos, de la relación que tenemos con nuestros proveedores, de los contratos que tenemos con nuestros proveedores, porque todo lo van a ir llevando por tema de razón de negocio y operaciones inexistentes. Pues creo que la buena noticia es para el tema de la renta vacacional. Yo creo que hay cosas interesantes ahí que pueden beneficiarle a cierto tipo de clientes. Y bueno, yo creo que algo muy, muy bueno que tenemos en el estado de Quintana Roo, pues que nos espera mucha inmigración y nos espera mucha gente que va a salir de su lugar y que va a venir a buscar trabajo aquí y que va a venir a hacer trabajos a distancia. Y eso pues es una oportunidad para el mercado inmobiliario porque les vamos a vender una casa, ¿verdad? Pues es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo, por favor. Yo tengo clientes que gusta rentar su propiedad y tenga nada más del documento de entrega del desarrollador. Es porque CRE no entregada la registración de inversionista extranjero al banco de fideicomiso. Entonces, ¿qué tipo de contrato podemos hacer en el intermediario esperando la cierre de la escritura, de la compra-venta? Bueno, Gary, habría que entender que primero habría que entender si a esta persona celebró un contrato de promesa de compraventa y en ese contrato de promesa de compraventa ya tiene la entrega física de la unidad
en la cual ya dispone jurídicamente de la unidad, bueno, pues entonces habría también que entender si él va a registrarse directamente en la plataforma para la renta de su propiedad o simplemente te va a dar a ti la gestión y la operación de ese inmueble. O sea, tenemos que separar una cosa. Tú solamente le vas a llevar la administración del cliente, la limpieza, todo lo que implica la renta vacacional, pero él es el que se va a dar de alta en la plataforma, él va a recibir el dinero y él a ti te va a pagar tu comisión por hacerle el property manager. O sea, habrá que entender qué esquema de negocio quieres llevar con el cliente. Ahora, el cliente no va a registrar su empresa su propiedad en la plataforma. Te la va a dejar a ti en operación y tú vas a tener que registrarte como empresa o como broker para la renta vacacional. Pues ahí tú tendrías que hacer un contrato de operación o de gestión, ¿verdad? Para que tú seas la persona que va a tener que dar de alta las propiedades, justificando que tienes personas a las cuales les administras, tú recibes el dinero, tú pagas los gastos y posteriormente le vas a entregar a él su dinero. Entonces, esto implica una forma de trabajar, un modelo de negocio para ti y va a implicar también, aparte de un modelo de negocio para ti, va a implicar una contabilidad para ti, un registro de ingresos de terceros y que finalmente tu cliente que va a recibir el dinero te va a tener que dar a ti una factura o un comprobante. ¿Sí? Sí, yo entiendo. Entonces, habrá que ver cómo va a ser tu esquema. Ahora, aquí había un punto que yo les había platicado de las enajenaciones a plazo. Lo que pasa es que con esto nos quieren cerrar todo, ya el paraíso de las vacaciones, de la renta vacacional, ya inicia a dejar de ser un paraíso, ¿sí? Y en ese rubro, pues habrá que ver, este desarrollador que te vendió y que no te ha dado la escritura, ¿ya te facturó? ¿Ya tienes una factura? No me ha facturado porque todavía yo no he hecho una escritura. Bueno, entonces ya te entregó la posesión del inmueble, pues en base a esa posesión ya tienes la disposición del inmueble. Ahora, tu cliente al que tú le administras la casa es residente en México, ya sea extranjero o mexicano, es residente en México, ¿es su única casa o tiene 10 casas? 2, no es residente en México y tiene varias casas y es residente en Estados Unidos. Entonces ahí vamos a tener que analizar la situación y ver qué reglas vamos a aplicar y dónde conviene. O sea, yo lo que le digo a la gente, y lo digo en serio y no lo digo para justificar un honorario o algo. De verdad que se requiere planeación. En este momento van a tener que hacer sus proyecciones. A ver, este departamento, cuánto dinero da, cuántos son los gastos, cuánto puedo aumentar, cuántas propiedades tengo, para que podamos definir el esquema. Es complicado. No es que sea complicado, la realidad no es que es complicado. El tema Todo es especial. es que anteriormente era fácil, ¿no? No había que pensarle mucho. Pero ahorita, con toda la información que están obteniendo las plataformas, con toda la información que el mismo municipio, por ejemplo, en Tulum nos está pidiendo, pues es información que le está llegando al SAT. Con el aviso que tenemos que dar, pues le estamos informando al SAT. Entonces, no podemos solamente ir y darnos de alta, sino hay que hacer un análisis y una reflexión de cómo vamos a trabajar esto. Sí. Gracias por eso. De nada, Gary, mucho gusto. Mira, mencionaste que en Tulum están pidiendo... Yo quiero preguntar algo. Hola, Vanessa. Hola, oye, ¿los turistas pueden tener RFC y firma electrónica? Normalmente no.
Normalmente no. Un turista es turista y su calidad es de turista. Cuando un extranjero cambia su calidad migratoria, habrá que ver bajo qué calidad migratoria está. Si está como pensionado, si está como, no sé, refugiado, está para realizar alguna actividad académica en México o viene temporalmente para realizar una actividad de negocios. Si viene para realizar una actividad de negocios, pues dependiendo, puede ser inversionista, puede ser socio accionista, puede ser administrador de un consejo de administración, puede ser empleado de una empresa y bajo ese rubro debe tener un documento migratorio y con ese documento migratorio obtener una residencia fiscal. Si es un extranjero que vive un poco aquí y un poco en extranjera, pues habrá que ver cuánto tiempo vive en México y cuánto vive en extranjera y en qué parte de extranjera vive para ver qué convencionalidad vamos a aplicar y posteriormente qué convencionalidad vamos a aplicar, qué reglas vamos a aplicar entre lo que paga aquí y va a tener que compensar en su país de origen. Realmente la preocupación que tenemos, bueno, que yo tengo de varios clientes que han comprado departamentos aquí, no viven aquí, no piensan vivir aquí, a veces usan sus propiedades y a veces las rentan. Entonces, precisamente ahorita con estos cambios en las plataformas digitales, están todos preocupados de, oye, es que, pero, ¿cómo saco mi RFC? ¿Cómo pago mis impuestos? Yo quiero cumplir, pero no sé cómo hacerlo y no hay citas y me piden la firma electrónica, pero no me la dan. Entonces, es más bien ese es el supuesto. Pues ahí habría que atender, Vanessa, estos clientes que tú tienes. Por ejemplo, estos clientes que tú tienes, si son clientes que sus rentas no exceden de los 300,000 pesos, pues realmente no hay mucho que hacer con ellos porque la plataforma directamente les va a retener todo y lo que tú debes de atender de ellos es tener las retenciones que la plataforma les va a hacer, ¿sí? Porque no exceden de 300,000 pesos, pero hablemos que 300,000 pesos son $15,000, ¿sí? Y bueno, y que de ahí te van a pagar a ti, te van a dar a ti, bueno, pues tú emitirás una factura público en general, ¿ok? Nada más, digamos, ahí con que su comprobante esté, digamos, a su nombre con el RFC genérico de extranjeros, ya con eso ellos podrían sentirse tranquilos de que tienen ahí su constancia de retención. Sí, porque tú le vas a decir a la plataforma que no son residentes legales en México, que tienen una propiedad aquí y evidentemente la plataforma va a hacer una retención y va a meter un RFC genérico, ¿sí? Y eso es en el caso de tus clientes que no exceden sus rentas de $15,000 al año, ¿no? Y entonces también ahí viene una toma de decisión, porque pues, si yo tengo un cliente que está comprando muchas casas, pues igual una la pone a nombre de su esposa, otra a su nombre, y entonces empezamos a jugar para distribuir el ingreso, ¿no? Pero si es un cliente que tiene muchas casas y que esas casas reportan más de 300,000 pesos, ¿sí? Porque yo tengo clientes que, pues, que honestamente las rentas de esas casitas a veces exceden de $100,000, pues ya tienes un negocio, ya tienes una actividad, entonces hay que implementarte un esquema de negocio distinta. ¿Mm? Ok, muchas gracias. No, de nada, encantada, Vanessa. Yo quiero preguntar, en Hola, Tulum, Francisco. hola, ¿qué tal? Oye, mencionaste que en Tulum están pidiendo para la renta vacacional licencia del municipio, licencia comercial del departamento y condominio, pero los edificios se venden como residencial. Pues ¿Cómo ese es? es el problema. Ese es el problema, porque te van a pedir que hagas un cambio de uso de suelo. Entonces, pues yo creo que eso va a inferir mucho en las actas de asamblea de los condominios y van a tener incluso que, pues, cambiar el uso de suelo con la anuencia del condominio.
Pero si el condominio la mitad quiere, la mitad no, ya no se pudo. Tendría que ser el 100% de la gente, ¿no? Pues ese va a ser un problema. Y- Ese es un problema que se va a armar enorme. Y viene otro problema, pues a los que les vendieron ustedes departamentos y los desarrolladores dicen que les van a dar rendimientos de esto, del otro, de aquí, de allá, y a la hora de la hora en una asamblea se dicen que no va a haber renta vacacional porque esto es para fines habitacionales, pues ya te imaginarás los problemas que se van a venir, ¿sí? Porque con esto que nos pide, pues ¿cómo yo hago que mi departamento sea para fines comerciales si el propio régimen de propiedad en condominio dice que es para habitacionales? Y dos, pues yo para que pueda cambiar el uso y destino de mi departamento, yo tendría que tener la autorización de la asamblea del condominio o del comité del condominio, ¿sí? Y bueno, habría que entrar a otro análisis que a mí me parece interesante, pues entonces, ¿qué va a pasar con las administraciones de los condominios? Posiblemente ya no sean AC. ¿Por qué? Porque se supone que pues ya se vuelven un negocio, ya son un negocio todos esos condominios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho en algunos desarrolladores es que definitivamente hemos generado una licencia mixta, ¿sí? Yo he asesorado a varios desarrolladores y ya hemos generado licencias mixtas, precisamente pues para que puedan desarrollar la actividad de renta vacacional. Sí, pero ahora, entonces, los que están ahora, ya por como lo describes, el 90% ya no puede cumplir con esto, Pues no, porque están... yo tengo clientes que compraron, que les está yendo súper bien con la renta vacacional, y pues por eso yo decía, Francisco, que esto abre la puerta a la corrupción, porque mucha gente va a obtener esto, pero pues quién sabe cómo lo va a obtener y a qué precio lo va a obtener. Claro, parece diseñado para eso. Pues parece diseñado para eso, ¿no? De hecho, nosotros estamos en diálogos ahí con Víctor Más en ese sentido, para decirle, oye, pues esto abre más la oportunidad para que las autoridades abusen, ¿sí? Y una de las razones por lo cual la gente invierte y compra estos departamentos es primero porque quiere tener una segunda casa, pero mucha gente porque le genera una renta fija. Sí. Y obviamente mucha gente prefiere la renta vacacional porque le genera más dinero que una renta fija y menos problemas, ¿no? Entonces le digo, pues con estos requisitos jurídicamente se vuelve imposible. Ahora, entiendo que en la ley no existe la definición de renta vacacional o de corto plazo, sino solo renta. ¿Qué hace que tengan que hacer esto unos y otros no? Es que en la ley no existe lo de renta vacacional, pero todas estas personas realizan una actividad de hospedaje. Pero en lugar de que tú realices la actividad de hospedaje en un hotel, lo haces en tu casa. Correcto, pero ¿dónde está la frontera entre una renta que resultó ser cortita y que sea hospedaje? Es O sea, que la renta siempre es la misma. Lo único que va a cambiar es el plazo, Francisco. Aquí el tema es que al momento en que tú vendes el uso de tu propiedad a través de plataformas digitales, ya no estás realizando una actividad de arrendamiento. Estás realizando una actividad de hospedaje. ¿Sí? sí, ok. Los que están en las plataformas, eso hace la diferencia. Entonces, pues si hay otras personas que pueden hacer sus rentas y que no van a ocupar las plataformas y que tienen su clientela directa, bueno, pues ese es otro esquema, Francisco. Pero Sí. a donde nos están llevando a nosotros con la renta vacacional, que malamente nosotros le hemos llamado renta vacacional, y que hoy la autoridad a eso lo define hospedaje. ¿Y por qué lo define hospedaje? Porque a través del hospedaje nos obligaron a pagar el 3% al hospedaje. Sí. A través de eso nos están obligando a pagar un IVA, ¿sí? Y a través de eso nos están obligando a pagar un ISR.
Entonces dicen, bueno, tú ya no tienes una renta, tú ya no manejas una renta, tú ya realizas una actividad comercial que se llama hospedaje. Correcto. ¿Por qué? Porque tú ya comercializas el uso de la propiedad. Si fuera un arrendamiento, pues un arrendamiento normalmente, pues dices que yo puedo rentar mi casa por un día, o yo puedo rentar mi casa por un mes, ¿sí? Y voy y pago el ingreso de esa renta, pero tú no estás comercializando la propiedad como hospedaje, sino la pones en el mercado para un uso temporal. Al grado que la casa habitación, cuando tú rentas casa habitación, no pagas impuesto al valor agregado, a menos de que tenga muebles. Y Sí. tampoco nunca cuando tú rentas tu casa vas a pagar un 3% sobre nómina, ¿sí? Y si tuvieras empleados, Claro. pues tendrías que pagar un impuesto al hospedaje. Ahora, todo esto viene, evidentemente, Francisco, pues de toda una guerra que ha hecho los hoteles, ¿no? Sí. Porque los hoteles y la Asociación de Hoteles fue el primero que se quejaba. Es que tenemos a mucha gente rentando en renta vacacional, que no tiene reglas, que no tiene medidas de seguridad, que roban y le asaltan al turismo, que no pagan impuestos. Creo que a Kira se le fue la transmisión. No sé si estoy bien o estoy mal. Le voy a mandar ahorita un mensajito para que nos confirme si se puede volver a conectar. Sí, la perdimos.